A mí realmente me parece que la propuesta suya es muy patriótica, en algún momento se dijo en el chat, es lo más loable que puede decidirse en el futuro de la patria, porque en realidad ningún candidato, ninguno que llegue a la presidencia va a lograr plasmar sus proyectos de gobierno sin haber estructurado primero el Estado. Entonces no puede haber una propuesta de empleo, una propuesta de apertura de mercados, ni nada, siempre cuando todavía nosotros tenemos una constitución que es un monstruo, que realmente necesita y requiere el país una constituyente. Se necesita reestructurar el Estado para poder viabilizar todo el programa de gobierno. Y yo he pensado que en realidad el gobierno de transición no es que entra a gobernar, como están diciendo, es un gobierno que pone orden. Eso es todo, eso ya tuvimos nosotros en nuestra historia con Clemente Yerovi, que fue una persona que llegó de consenso, pero no de toda la población, sino de pocos que le pusieron para que represente un gobierno. Y él puso orden. En nuestro país requiere de la reestructuración del Estado. No es una nueva fundación, no, eso no se trata. Se trata de una constituyente, reestructurar el Estado, porque el Estado realmente se ha roto toda su estructura y la institucionalidad del Estado, poner orden casa adentro, preparar elecciones adelantadas. El marco económico, yo pienso que lo que tiene que llevar, y eso sí, es el presidente que venga. Pero lo que ustedes pueden hacer como gobierno transitorio, como hace cualquiera, en 8 meses, 1 año máximo, no hay más, y más bien sería el preámbulo para poder gobernar. Y cualquier candidato que está aspirando a ser presidente, creo que estaría feliz que le entreguen en un gobierno, en que tenga un tribunal electoral que no sea politizado como es de Alianza País, que sepa que las elecciones van de la manera más limpia, ¿no? Eso por lo menos, y tenemos que pensar de esa manera. Yo siempre he pensado que un gobierno transición es la solución para el país. Ahora, como dice el coronel Heredia, ¿cómo va a calzar Arboleda. Arboleda? ¿Cómo va a calzar? Arboleda Heredia. ¿Cómo va a calzar la unidad con el gobierno de transición? Yo creo que lo más lógico es sentarse. No es imposible, para nadie es imposible cuando se quiere realmente. Todos quieren ser presidentes. Nosotros también queremos tener un presidente y queremos tener por la vía democrática. Entonces, lo más sano para todos es sentarse y hacer un consenso. Primero está el interés nacional, que debe primar sobre el interés privado, el interés de cada uno de los señores. Y tienen que pensar que para que ellos se luzcan como presidentes, como ellos quieren y aspiran a ser presidentes del Ecuador, tienen que permitir que haya un gobierno de transición para que ellos puedan gobernar, el que llegue. Y un convenio, ¿puedo hacerte una pregunta al respecto? Planificación económica. Supongamos que esto se dé. Vamos a participar un solo binomio para la transición de gobierno contra el binomio del gobierno. Si tú preguntas al pueblo, al estudiante, a los jóvenes, que son la gran mayoría, ¿por quién van a votar? ¿Por alguien que va a estar un solo año o por alguien que va a estar 4 años? A estas alturas de la campaña, si esto era hace un año, apoyo yo la moción. Bien patriótica la idea. Pero a estas alturas decirle al ciudadano común, al pueblo común, al campesino de que estamos pidiendo nosotros de que votemos, o sea, que ellos voten por un candidato de un solo año a un candidato de 4 años, está bien. Por ejemplo, yo en un ratito termino. Yo apoyo, por ejemplo, para las próximas elecciones lo que Carlos Arboleda dijo en el foro de la Unidad Ciudadana, de que el voto tiene que ser facultativo. No tiene que ser obligatorio. Y que se inscriban para las elecciones. En Colombia lo hace y Colombia está bien. Estamos en una situación distinta a Colombia. Tenemos una situación parecida a Cuba.
Estamos yendo como Venezuela. Sería absurdo pensar que en estos momentos, a estas alturas, pidamos a la gente que sea facultativo, cuando nosotros necesitamos No a estas alturas, ganar. sino para el próximo. Porque Sí. ahorita estamos con unas leyes que se va a elegir para 4 años. Ahorita no hay cambios. Sí, ahorita no hay cambio. Para Claro, 4 años, pero- sí, y Claro. Alejandro, Pues, ¿quién una garantiza que el de un consulta. año se quede 4 años, Ya, Tamara? verás, un momento. Que se compromete. No, lo que un pasa es que la ley es de para 4 años. Eso puede renunciar. Un momento, alguien decía, y yo Es que- creo que a los Ya, ciudadanos ya, ecuatorianos ya me necesitan nombraron involucrarse en la democráticamente. política. Me puedo Y quedar una con- manera de involucrarse en la política, por lo menos el ecuatoriano, en estas alturas, es con la votación. Y debe ser obligatoria. Claro, Es eso- absurdo, No, eso- es eso- absurdo que estamos de mientras acuerdo. no sea consciente el Ahorita- ciudadano ecuatoriano, hoy día tenemos lo que ahorita hemos vivido. ahorita es obligatorio y eso no lo vamos a cambiar. Claro, Eso no se va a cambiar. Alejandro, si me permite. Es más, el gobierno una está cosita ahorita a propósito. está planificando ver la posibilidad de que los militares no voten, porque Es que saben ellos bien que no les deberían conviene. votar. Pero mira, si tú dices eso, no deberían votar, pero en la Constitución indica que los militares Pero son ese deliberantes gobierno- y no son. Ese gobierno. Entonces, pero mira, ¿cómo se contradice? No Yo se lo expliqué. contradice. Es deliberante, ¿no verdad? Pero para ciertas cosas. Porque si él es deliberante, él puede tener opinión política porque va a él a tener el recurso de poder votar. Él garantiza. Ya. Pero si él tiene el derecho de poder votar, puede tener opiniones políticas y cuando le dicen al presidente que no están de acuerdo con ciertas opiniones, simplemente el presidente los manda y los quiere sacar del ejército o de la rama militar. Entonces, ahí vienen las incongruencias, ¿no? De lo que está Pero planteada la ley. Yo pienso, anteriormente, antes de esta constitución, el militar no votaba. El militar garantizaba. Así es. Garantizaba. Pero ahora sí puede votar. Pero ahora, como es deliberante, Ujú. puede votar. Pero parte de su voto está coaccionado con este gobierno porque les mandan con sobre para que voten los comandantes. Entonces sí saben quién vota por Alianza País y quién está con el partido y quién no está con el partido. Es preferible que las Fuerzas Armadas sean neutrales. Lamentablemente tenemos que partir de que nosotros tenemos que conocer nuestra idiosincrasia y nuestra historia para conocer a dónde estamos yendo. No podemos copiar ni pretender ser como Chile o pretender ser como Estados Unidos, olvidándonos de qué es nuestra historia. Nosotros somos un país que estamos en vías del desarrollo, un país tercermundista si es que todavía nos conservamos en ese puesto. Y no debemos olvidar nuestras raíces y nuestra historia. Es un país que no ha sido muy fácil de gobernar y no ha tenido la estabilidad política. Pero en este momento el Ecuador requiere de todos. Tenemos que todos sentarnos de aquí porque es el futuro no solamente mío ni de nuestros hijos, es el futuro de la patria. Estamos viendo ser un país que no sea viable. En Como 10 Venezuela, años no se han sentado. Como ¿Tú crees que como en Nicaragua, El 20 días se van a Salvador, que tienen sentar? gobiernos que están involucrados con la droga? Tenemos que pensar eso un poco. Alejandro, un momentito. Oye, un ratito para eso. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, yo tengo la oportunidad de escucharles a cada uno de ustedes y de seguirles en el chat porque soy parte de esta unidad nacional. Pues obviamente que en este momento, a estas alturas del partido, ya prácticamente las cartas están dadas, juradas. Estamos ya a 4 meses de unas elecciones que nosotros aquí he observado que hemos tratado inclusive de aunar para que exista un solo binomio para que pueda contrarrestar al gobierno y no ha sido posible, no se ha logrado como tal. En su generalidad. En su generalidad, como tal. Parcialmente ya se está logrando. Sí, Por, parcialmente claro. se ha logrado con los foros Así donde han asistido obviamente 2 candidatos. Y los dos delegados. Nos hubiese gustado que mandaran otros representantes. Me hubiese gustado de que estén obviamente los que obviamente están peleando la presidencia como tal, se podría decir. Yo he escuchado a Carlitos Arboleda y obviamente les digo, si aquí en este conglomerado, que somos muy pocos, obviamente todos muy intelectuales, muy conocedores de la realidad nacional, hemos estado inmersos en candidaturas, hemos ganado elecciones, hemos perdido elecciones. Porque como militar sabemos en este momento lo más sublime de este país, este gobierno prácticamente lo ha mancillado, les ha mandado a dar lecturas con una jueza, a que aprendan a respetar la autoridad civil, etc. Los militares también militares, y como es militar,
yo me siento, les digo, muy apenado con lo que pasa con esto. Que van a votar o no lo votemos, obviamente eso es fácil porque en el estamento militar es una orden, sí, vote o no vote. Así de sencillo. No es que el militar, obviamente, que trata la Constitución lo dice que es facultativo, podemos o no votar los militares de servicio pasivo, me refiero. Porque activo, obviamente, sí lo podemos realizar. Yo les digo, lo más bonito, obviamente, sería una transición, como quien dice, ordenada, para que el nuevo gobierno pueda recibir algo como para poder gobernar de una muy buena manera. Pero ustedes saben, ingeniero, ustedes saben que una transición hasta hacerse cargo, ¿sí? Necesita de personas conocedoras en los diferentes sectores. No más como el presidente ejecutivo de una de las mejores empresas de aquí, la CNT. Me apena saber estos cambios que se dan, porque la venta de acciones ya no va a ser únicamente el 49%, sino va a ser la del 100%. Y bajo esas condiciones inclusive aceptan. Entonces, conocer el sector estratégico, petrolero, comunicaciones, en fin, lo que genera recursos para nuestro país, en la transición va a ser, le digo, hasta hacerse cargo nomás. Sí amerita su tiempo. Luego, obviamente, le digo, yo más bien, a estas alturas, digo, ojalá podamos aunar que buenos hombres, elementos de que puedan llegar inclusive a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Provincial, porque la única manera, desde la Asamblea, podemos coayudar, o pueden coayudar, de hecho yo no voy a ser candidato, ni lo pienso ser, pero se puede coayudar a donde generalmente se hacen las reformas, la Constitución, nuestras leyes. Y también, o sea, ver la mejor opción en el sistema presidencial. Yo sé que aquí detrás de cada uno de nosotros, como seres humanos, hay intereses más allá de patrióticos del país, también personales. A lo mejor mi amistad con X candidato, con X tendencia, sí, que pueda de otra manera ser el portavoz de uno de ellos. Pero en este caso yo invito a los que estamos aquí presentes, este momento prácticamente nos toca, como dice, jugar con las cartas que están ya lanzadas y ver la mejor opción, porque creer este momento en una transición, yo le había manifestado aquí a Raulito, acá a Alejandro, que hemos conversado, yo lo veo casi imposible prácticamente, casi imposible. Ya están en campaña, los candidatos están, hasta el 1 de octubre creo que se definen ya las candidaturas reales, y más bien, ojalá, mientras menos candidatos existan, para no así darle la oportunidad este rato al mismo Glass, que tengo entendido el día de mañana llega, y obviamente estamos observando, Moreno, donde estamos observando que las grandes figuras, entre comillas, están pidiendo ya, saliendo de los ministerios para lanzarse a la Asamblea. ¿Y con qué finalidad? Yo lo manifesté en un medio de comunicación. No es la finalidad de ganar la Asamblea, la finalidad es de obtener inmunidad parlamentaria, porque obviamente tienen que ser sancionados por todas los delitos que han cometido, por todos los fraudes que han hecho. Eso nomás, mi estimado. Sí. Sí, yo creo que, y coincido plenamente con usted, compañera, con lo que usted dice, creo que el Ecuador vive un momento difícil y único en su historia desde lo que yo recuerdo. Entonces me parece a mí que el momento para poner las cosas en orden es precisamente, porque le estaríamos facilitando al candidato, a los candidatos que aspiren a la primera magistratura, a los que se han beneficiado con el voto popular, les estaríamos facilitando un camino viable para poner en práctica todas las esperanzas truncadas de tanto estudiante que ni estudia ni trabaja, porque no puede acceder a la universidad y porque tampoco encuentra empleo. Eso por una parte. Creo que, si mal no recuerdo, hay alrededor de 170.000 jóvenes que están desempleados en este momento. Entonces, es un momento histórico definitivo para poner las cosas en orden. Y yo creo que el tiempo es suficiente, con cuadros que sean relevantes, que los tenemos. Porque cuando se las quiere jugar por el país, o por algo, o por los ideales, o por los sueños, yo creo que lo podemos hacer. Entonces, me parece a mí que es el momento histórico, definitivo, decisivo y único.
Y yo creo que también la historia nos juzgará. Si no lo hacemos, si lo hacemos, y los jueces también. Entonces, y yo creo que pedirles la renuncia a todos los que están frente a las funciones del Estado es lo más viable que puede darse para crear seguridad jurídica, inversión, seguridad de para que vengan los inversores. Este país en este momento no tiene inversión. No tenemos inversión, hemos perdido inversión extranjera, hemos perdido inversión interna. Entonces, es más, el Ecuador en este momento es un país que tiene una autoestima muy baja, muy baja. Y como se ha dicho aquí, podemos discutir, podemos pasarnos discutiendo, hablando, pero yo creo que si llegamos a un punto de inflexión, a un punto intermedio y cedemos, porque yo creo que estamos en ese momento, es el momento para deponer actitudes y posiciones, a mí me parece que ganaríamos bastante y le daríamos al Ecuador la oportunidad de surgir como país, porque en este momento sí es verdad, en este momento no hay país, no hay institucionalidad, y el gobierno de transición puede arreglar eso, se le pone plazos y se le pone una agenda, pues. Entonces, yo tengo una pregunta solamente a doctor, pero ingeniero Moreno. ¿Por qué no hicieron esta propuesta hace un año? Hemos venido trabajando esto desde abril y lamentablemente no ha habido la oportunidad de popularizarlo. Creo que la compañera, ¿cómo se llama usted? Sí. Tamara, sí, Tamara. sí, en realidad yo puedo Ella certificar que tú sí has estado en tomó ese. el punto esencial que lo acaba de ratificar la doctora Cantos. Se trata de un gobierno que ponga orden y establezca las nuevas reglas del ¿Te acuerdas juego que hemos siempre que discutido? deban permitir que el nuevo gobierno que participen ahí, pues Se le Cintia llama el Viteri, camino. Lazo, Y todos los que están ahora, puede ser gobernante. van a tener Sí, condiciones. pero Jorge, más fácil gobernar. vuelvo, insisto, yo creo que estamos en un paso totalmente irreal. Se ha hecho tan difícil unificar la oposición. No se diga que cedan las candidaturas. Eso es lo único que yo quisiera dejar. Le propongo una cosa. A mí me gustaría que el ingeniero nos exponga, lamentablemente, me perdonen, yo llegué tarde, pero sí me gustaría, ¿cómo es la propuesta frente a esto? O sea, ¿cómo llegaríamos? Porque hay dos caminos para llegar, y no los voy a decir en este momento. Al contrario, pero, dígalos, porque si no, no sabemos por qué camino iremos. bueno, Tiene que ser. hay una manera. Primero, la vía democrática o consenso que lo A través hace. de las Y la elecciones. segunda, que es realmente que le quite, o sea, pedimos la renuncia, se le desconoce, se le quita el respaldo, eso No. no es el camino. Debe Ya, quedar entonces, ¿de qué muy tiempo claro, es lo que muy claro. nosotros Resumo de la manera más Sí, directa. les recuerdo que solo tenemos 5 Sí, minutos más. es de más. El día 13 de octubre, en el salón del Consejo Electoral Provincial de Pichincha, habrá la segunda reunión de diálogo político nacional por un gobierno de transición. Serán invitados todos los candidatos presidenciales y todos los dirigentes políticos que auspician esas candidaturas. Ese será el escenario público ante la opinión pública nacional para que una vez más se expondrá la propuesta y los candidatos y dirigentes digan ¿estamos de acuerdo o no? ¿Y qué pasa si no asisten? Si no asisten, bueno, demuestran que no están interesados, ¿no es cierto? El país sabrá juzgar su conducta y a lo mejor se expresará en las urnas. Porque hasta el 13 de octubre que usted propone, ya prácticamente quedan Ya solo están candidatos, ya están solo quedan candidatos, ya no hay precandidatos. Ya Precisamente por eso vimos esa Claro. fecha, para que ya vayan en condiciones de candidatos. Claro, porque hasta el 17 Entonces- de noviembre es el plazo máximo. Entonces, señores, ahí sería bueno si no estamos de acuerdo. Pero Habrán algunos vuelvo a que estén de acuerdo. repetir, no debemos la lucha, dejar por terminar la lucha para la No, Asamblea continuará. Constituyente. Pero habrán Sí. algunos que estén de acuerdo, estimado
estimado amigo y Sí, amigos. pero lo de la constituyente Y con- está, discúlpeme, está en los planes de gobierno de todos. No está en No. Sí, yo les he oído. No lo dice, no está está en bien. todos, coronel. Entonces, señores, con los que estén de acuerdo el día 13 de septiembre, que concurran con esta propuesta viable, a lo mejor puede surgir una nueva propuesta electoral. Además, yo pienso Pero que aprovechemos. Álvaro Novoa, Lucio y... Aprovechemos y- eso y- porque y- para decir por transición a unidad, pues. Es que la unidad Porque es parte la de la Asamblea transición, puede aprobar no se leyes. contrapone No, para que haya transición. aclaremos los O sea, los yo lo que conceptos, propongo aclaremos los a este grupo, un ratito, sí, lo que propongo a este grupo, que ya estamos por terminar, es reunirnos, si es que, o sea, el 13 de octubre vamos a estar presentes nosotros, reunirnos después del 13 de octubre, si es que no asisten los candidatos, y más bien plantear un plan de gobierno con los... Permítame con sus terminar la propuestas. idea. Quedaría lo siguiente, mi estimado Raúl. Después de eso, exacto. Que todos nosotros, ustedes por su lado, nosotros por el nuestro, todos, insistamos a los candidatos presidenciales y a los partidos políticos que vayan a la reunión del 13 a debatir, Exacto, a hasta para discutir que el puedan tema. gobernar. Digámosles, Y insistámosles. nosotros Porque hagamos no uno va a ser igual para posible discutir que el tema los gobiernos unidad. les Pues. vayan a Y poner las como huelgas allá consecuencia hasta de esa país mismo. reunión, algo va a salir. Exacto. Algo va a salir. Bueno, les Ojalá. comento que hoy de mañana yo conseguí el compromiso de Cintia Viteri, después de un comentario que hice yo, en el foro de Unidad Ciudadana, el grupo de Unidad Ciudadana, yo conseguí de que Cintia Viteri por lo menos se siente a conversar con nosotros. Sería bueno. Así es. Linda. Quisiera solamente hacer una pequeñísima acotación, ¿verdad?, dentro del problema de lo que es la viabilidad, ¿sí? Ese es el problema que me parece que deberíamos centrarnos mucho. Yo he escuchado que todos los candidatos proponen un cambio en la Constitución, pero ninguno pide la constituyente. Todos piden hacerlo por la vía de las reformas. O Y en la enmiendas, asamblea. como quiera que sea, ¿verdad? Lo más Entonces, rápido. el problema, claro, es lo más lógico, pero veamos el problema de la viabilidad, ¿sí? Ahorita están elegidas unas autoridades por el gobierno actual. Al estar estas autoridades electas, designadas, no electas, sino designadas, estas autoridades no van a terminar sus funciones el día 1 de mayo, el 24 de mayo, ¿verdad? No, En que para se hace 4 la elección, años. sino que están electas para darse el gusto durante todo un largo rato. No, pues, ¿Ya? largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquiera de las dos alternativas de cambio constitucional requiere necesaria, obligatoriamente, de acuerdo con la Constitución, el pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no va a ser electa por el presidente que entre, o sea, cualquiera de los presidentes que entre necesariamente va a tener que hacer la consulta a esta Corte Constitucional, No. a este Consejo. No, el presidente tiene la facultad. El gobierno trae. Entonces, Claro, ¿qué es lo que va a 104, suceder? 106. Sí. Si ellos son los que tienen que decidir, el momento en que se plantee cualquier modificación que medio quiera cambiar alguna de las pequeñísimas cosas que sean de lo que son interesantes, importantes dentro de lo que es necesario cambiar en la Constitución, simplemente va a decir no, y ahí se quedó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por el principio de la viabilidad, la reforma o la enmienda no son viables. Al no ser viables, exige obligatoriamente la única que nos queda como recurso, que es del 444, la Asamblea Constituyente. Muy de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo. Claro, Muy de además, acuerdo. Así se reestructura. es que realmente el presidente, si llegara y no se hiciera el gobierno transitorio, no va a poder gobernar, primero porque tiene toda Alianza País en todas las instituciones. O sea, es imposible que pueda plasmar algo y le van a boicotear todo su Eso- proyecto eso de sí, gobierno eso para sí, poder. eso es lo que yo estoy planteando, nosotros lo que nosotros pedir la estamos asamblea es ir al gobierno transitorio y entregarle un gobierno en firme y decirle, usted gobierna. Tamara, gobierno transitorio pienso a esta que altura no se da, para- pero la Asamblea Constituyente Pero sí. podemos hablar. Yo pienso que para viabilizar la idea de la transición no se debería pensar en una persona, en un supergenio que tenemos que buscarle. Se debería pensar en instituciones que asuman esa responsabilidad. Y lo digo con recuerdo, rememoración de la historia.
Las dictaduras militares asumían el gobierno con la finalidad de estar transitoriamente hasta reestructurar el país. Era aun cuando haya sido el pretexto, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal. Pero a lo que yo quiero ir es a la potencia de que sea una institución antes que una persona. Las instituciones, que sea el clero, que sean las fuerzas armadas, quien sea, pero tendría que pensarse en una institución con la fuerza suficiente para hacer las modificaciones. Dos cositas finales. Para que pueda haber salida a todo lo que se ha dialogado aquí, se necesita ganar las elecciones. Exactamente. Y para eso se necesita, con lo que nosotros proponemos ahí, unas candidaturas de consenso. Ojalá primero, punto uno. ¿Usted cree que si dan Alianza País, ellos van a ceder un año para... No. O sea, pero eso también es lógico que pueda darse. es que Una solución. Punto dos. A ver, por favor. Entonces, primero ganar las elecciones. Entonces significa un candidato Es un de competidor consenso que también baja. Alianza País. Punto 2. Para llegar a ese candidato de consenso tenemos un punto de referencia el día 13 de octubre, a los que invitamos cordialmente a todos a estar presentes. Propongo ahí ese para día, pugnar por esta salida. propongo ese día también, en caso, o sea, de cualquier forma, solicitar un solo candidato de consenso. A eso vamos. a eso Nada vamos, más. a O eso sea, es el no necesariamente Uno por de un ellos. año. No necesariamente por un año. No, es O sea, que No, ese daño no se puede delimitar. Es que el punto está, usted dice uno de ellos, precisamente para romper esto, se necesita una persona que no esté Entre los candidatos que están, así porque es, si no, no van porque a están ceder, diciendo no que van a están, ceder. exactamente, están No van a diciendo que ceder. cedan un año. Y por Depende último- de los argumentos. Y por último, la Depende de los institucionalidad a argumentos. la que se hacía referencia. Nosotros decimos que ese candidato de consenso que va a llevar adelante un gobierno de transición, ¿de dónde? Del correato hacia una nueva democracia, poner orden, como decía doña Tamara, debería gobernar en ese periodo de un año con una junta de gobierno, coronel, una junta de gobierno en donde estén representados, en donde estén representados diferentes sectores, el sector empresarial, las Fuerzas Armadas, Policía, las universidades, escuelas politécnicas, gremios profesionales y otros sectores Solamente representativos. voy a decir una frase Ya nada más. Dicen que cuando uno va a una reunión debe estar dispuesto a cambiar sus convicciones, porque si no está dispuesto a cambiar sus convicciones, ¿Para qué se ¿para qué se reúne? ¿No?